Miremos allí el río Cauca, donde yo saqué el orito para alimentar mi familia, mi esposa. Hoy en día estamos en ceros. ¿Qué se dirá de un pobre viejo llevando una vida de campo, una vida de pesca, una vida de agricultura? Y hoy en día no vemos sino destrozos. ¡Qué tristeza para nosotros, los de la región! Porque así como yo, que me veo oprimido por mi edad, que nadie me da trabajo, yo varequeando allí con una bateíta me sacaba mi comidita. Hoy en día no me dejan. Me siento afectado por el proyecto Hidroituango, por la pérdida del trabajo. Para mí la pérdida del trabajo es todo en mi vida porque a mí me han desalojado del río Cauca en varias veces, mi familia está aguantando hambre. ¿Por qué? Por este proyecto. Víctima del conflicto y ahora víctima de Hidroituango. Porque para mí Hidroituango y la fuerza pública, dice el Estado, que no son actores armados que desplazan la población civil, pero yo ya lo he podido comprobar que sí son actores armados que desplazan la población civil, como nos sacaron de la arenera. Eso es algo que marca la vida para los campesinos, para los barequeros, los pescadores, de ser 80 familias y meternos por ahí, sin exagerar, por ahí 800 militares para sacarnos como ratas de donde toda la vida hemos estado viviendo en este cañón del río Cauca. Y yo digo que Hidroituango tiene que ver también mucho con las masacres que hubieron aquí en el cañón del río Cauca, porque nos desplazan de las playas con los grupos armados y de ahí entran los censos de Hidroituango, diciendo que es una población muy alejada de aquí y que ahora sí van a hacer presencia, pero sí nos masacraron en todos los 12 municipios de área de influencia, y de ahí el censo no fueron también a las playas donde nosotros estábamos, y por falta de comunicación, y uno también con miedo porque citaban a una reunión, como fue la reunión de Oro Bajo, que hicieron la masacre. Yo vi uno que fui invitado a la reunión, pero no pude ir, y entonces ya uno lo invitan para una reunión y ya uno pensaba, eso es para masacrarlo allá. Sobre los desaparecidos, llamar la atención al Estado porque pues en el cañón la historia de la guerra ha sido muy dolorosa, y entonces eso ha significado que sepamos que hay muchos cadáveres sembrados alrededor de la ribera del río, y pues estamos reclamando es el derecho a que las personas, a que las víctimas pues reclamen esos muertos antes de que se inunde el cañón y que no los entreguen, y que no se vaya a inundar esto sin que le entreguen a la gente sus seres queridos. Me siento adolorido porque estamos haciendo una memoria, estamos afligidos, tristes de todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos que fueron masacrados aquí en este puente. Entonces, precisamente por eso estamos haciendo esta actividad dolorosa, para hacer el recordatorio, para que las víctimas sean, para que sean recordadas y sean reparadas por parte de IPM, por todas las víctimas, por todas las masacres que hubieron.
es el cuerpo quien ha recibido la carga histórica de las violencias, la carga histórica del dolor, la carga histórica de las construcciones también. En el puente Pescaderos hoy venimos a sembrar la memoria de los pueblos que no se habrán de olvidar, pues lo que construye el pueblo siempre se ha de recordar. Nosotros empezamos a hacer esta denuncia desde el año 2011 y a partir de ese momento Empresas Públicas de Medellín hace un convenio con Hidroituango para rescatar cuerpos en el río, pero entonces ellos se fueron por la fácil era irse para los sitios de las masacres, porque aquí ocurrieron 50 masacres en todo el cañón, pero pues nunca los sacaron, esos cuerpos quedaron ahí, entonces la misma gente los enterró. Pero los sitios de las masacres pues son fijos, no están los cuerpos dispersos. Entonces sacaron los de la masacre de Oro Bajo, los de la masacre de Barbacoas y empezaron a hacer ese rescate de cuerpos de los sitios fijos. El asunto es que por tradición el barequero cuando veía bajar un cuerpo pues lo saca y lo entierra a la ribera del río. Eso significa que hay muchos otros cuerpos. Aquí donde podemos estar viendo puede haber muchos otros cuerpos en la ribera del río. Si con ese convenio, como ellos dicen y como nos contestó la Fiscalía, ahí ya no hay más cuerpos, entonces que nos garanticen eso, que nos den un certificado de que no hay más muertos para nosotros empezar a mostrar en dónde sí están. Que a la final buscamos que la memoria nos dignifique, la memoria hable de los pueblos, la memoria hable del territorio, que lo salve al territorio. Por eso cuando las aguas cubran esta inmensidad, no taparán la memoria del campo y de la ciudad, y vivirá nuestra historia para toda la eternidad.